Estudio de la Universidad Austral que habla de que un 40% ha caído la natalidad en la República Argentina desde el año 2014. Vamos a tratar de entender cómo impacta esto en el perfil demográfico de Argentina, que viene de aquí en adelante. Decía, lo vamos a tratar con expertos. Le voy a agradecer este tiempo a Gustavo Peretti, que es docente de la Facultad de Humanidades aquí en la capital de la provincia. ¿Cómo estás, ¿Qué Gustavo? tal, Gustavo? Buen día. ¿Cómo se aborda un tema así? Porque, decía, es preocupante, pero a la vez es fascinante, ¿no? Tratar de entender todo esto. Sí, y bueno, y contextualizarlo en el marco de un proceso de envejecimiento que tiene Argentina, como no, casi todos los países de Occidente. Un envejecimiento que comenzó ya en los 90, primero por el aumento de la esperanza de vida, o sea, Sí. cada vez mayor cantidad de adultos mayores que viven más años. Claro, lo que se habla Eh, hoy que los 50 son los nuevos 30, cómo fue Exacto, sí, mutando, ¿no? sí, que incluso hay que hablar en clave del desarrollo de los países, sobre todo las cuestiones sanitarias, que Ajá. hace que, bueno, que las personas vivan más años. Y eso fue el envejecimiento de Argentina comienza por ahí, por las personas vivir cada vez más años, pero a esto se le suma, digamos ya al entrado de este siglo, hace 20 años, el envejecimiento también por la reducción de la fecundidad. O sea, cada vez menos jóvenes, cada vez más adultos mayores y menos jóvenes, pero que este descenso de la fecundidad se acelera de manera muy importante, tiene una caída brusca en el 2015, 2014, 2015 en Argentina, después no depende de las provincias, pero en general sería 2014-2015 tiene una caída brusca y luego con la pandemia 2020 vuelve a caer. ¿Sí? Y bueno, estaríamos en indicadores que harían que prácticamente quienes nacen es la misma cantidad que los que mueren. Todavía hay un diferencial Sí. de más personas que nacen que mueren, pero si sigue esta tendencia, en pocos años, bueno, no, más o menos se equilibrarían. ¿Sí? El perfil demográfico entonces de Argentina sería hoy, al día de hoy, de, no digo adultos mayores, pero sí mayores. Sí, sí. O sea, por ejemplo, en la década de los 70 Sí. había 4 niños y jóvenes por cada adulto mayor. Ajá. Hoy hay menos de 2 niños y jóvenes por cada adulto mayor. O sea, es un proceso de 50 años, se da ese cambio tan importante. Uno trata de entender, ¿no?, cuáles son los factores que llevan a esto, y deben ser muchísimos, ¿no?, los que se conjugan. Sí, en cuanto a lo que tiene que ver con la caída de la fecundidad, sí hay que verlo desde distintas cuestiones, desde lo económico, desde la cuestión de la mujer que posterga el primer embarazo y que quizá esa cuestión que se veía como un mandato, el tema de la maternidad, bueno, ya no estaría operando. Cuestión que está siendo transversal también a distintos sectores sociales. Quizá era más de la cuestión de las capas medias, el tema del descenso de la fecundidad. Esto está avanzando también en distintas capas sociales. ¿Sí? Y bueno, y también ver la cuestión, porque siempre se analiza desde el punto de vista de la mujer solamente, también ver la cuestión de estas nuevas masculinidades, también, bueno, qué pasa con la cuestión de los hijos en los varones, ¿sí? Claro. Donde también lo piensa el varón la cuestión de la paternidad. Claro, se habla mucho también de esta realidad de tal vez una falta de compromiso hacia que otro ser dependa de nosotros. Sí, tal vez al de tener toda esa responsabilidad en una mascota. Bueno, son Exacto. algunos puntos, ¿no?, que hacen a esto que hoy nos hace poner la mirada, pero a futuro es muy preocupante. Sí, sobre todo, bueno, viendo la cuestión de luego lo que sería la cuestión jubilatoria, es decir, Claro. el tema previsional. Porque bueno, quienes sostienen lo previsional son los adultos. Y bueno, hoy por hoy Argentina está pasando lo que se llama un bono, una ventaja demográfica, que quiere decir que hay más adultos mayores que niños y jóvenes y adultos mayores. Bueno, esa ventaja justamente es transitoria. Seguramente en pocas décadas, 2 décadas, ya los adultos mayores no va a ser el grupo mayoritario. O sea, el que trabaja, el que aporta. Claro. Entonces, más teniendo en cuenta que la economía argentina es una economía donde el trabajo en negro, o sea, que no aporta, es importante, bueno, si no se revierte en alguna cuestión. Estás hablando de 2 décadas. Son, Sí, sí, es muy rápido, sí, sí. y
tratar de revertirlo o de ralentizarlo puede ser una posibilidad. Sí, sobre todo, una vez que comienza el descenso de la fecundidad Sí. es muy difícil teniendo en cuenta la experiencia de otros países, por ejemplo el caso de China, donde el tema al revés era preocupante el gran crecimiento demográfico. Hasta llegaron a tener una ley para que se tenga un hijo por familia. Sobre todo varón se privilegia, Claro. por eso el tema de interrupción del embarazo era una interrupción selectiva, o sea, se abortaba más a niñas que a varones. Pero bueno, cuando esto era un problema para China, implementó determinadas políticas antinatalistas. Hoy por hoy ya ve como un problema al revés, la baja fecundidad, y bueno, está teniendo políticas pro fecundidad, pero sin embargo no tiene mucho resultado. Exacto. Claro. Entonces, una vez que se inicia este proceso que de fecundidad es muy difícil ralentizarlo. De todas formas, bueno, sí, sobre todo tendría que ser políticas orientadas a, sobre todo, no desde la cuestión de los valores, porque uno escucha determinados discursos donde se plantea, bueno, a ver qué pasa con los abuelos que no van a tener varones. Sobre todo, bueno, ver, generar condiciones, pienso desde el punto de vista laboral, para las mujeres que sean más favorables, en términos de poder permitir que los niños puedan ir al trabajo, que tengan condiciones para que los niños estén en el trabajo, el tema de licencias. No es solo tener un hijo, sino todo lo que implica esto, claro, ¿no? sí. Pensaba en estas realidades, ¿no? Que tal vez este impacto lo vamos a ver en un futuro, tal vez en el bajo porcentaje de niños que ingresan, por ejemplo, al sistema educativo. Sí, que ya bueno, se está viendo en algunos, sobre todo lo que son los jardines de infantes, donde la matrícula está descendiendo. Sobre todo en la ciudad más grande, donde la caída de fecundidad es más pronunciada. Bueno, y también pequeñas localidades, también el tema del envejecimiento, porque ahí la fecundidad es muy importante, si uno mira la provincia de Santa Fe, en pequeñas localidades. Donde ya se venía viendo hace unos años donde las muertes se dan en mayor cantidad que los nacimientos. Esta baja, este descenso en la natalidad, ¿es el más importante de América Latina, el que le ocurre a Argentina? No, en Uruguay también, Chile, que son, bueno, también son los países donde entra el envejecimiento de manera más temprana. ¿Sí? Decía, son temas preocupantes pero a la vez fascinantes, ¿no? De estudiar y de tratar de seguro, comprender. y ver, bueno, también hay otros factores en la población que son el tema de los desplazamientos poblacionales, las migraciones. Bueno, también hoy por hoy está en el tapete la cuestión migratoria y que, Es un factor que suma esto. Exacto, que habría que repensar eso, sobre todo desde determinadas usinas gubernamentales donde hay todo un discurso discriminatorio hacia las migraciones, claro. Si no sería parte de la solución. De tratar de encontrar un ambiente ideal, ¿no? Para tratar de comenzar, no digo revertir, pero de ralentizar tal vez esta caída que, como decías, Gustavo, una vez que comienza... Sí, muy difícil después de volver atrás. Bueno, gracias por ayudarnos a entender, ¿no? Estos estudios que por ahí uno dice, bueno, un 40% de natalidad, pero si lo ves, el plazo a 20 años es muy corto y a una realidad que vamos a tener en Argentina. Sí, seguro. Y bueno, y ver también determinadas cuestiones, también se hablaba mucho de este tema de determinadas clases sociales donde tenían más hijos. Claro. Bueno, se ve que esto no operó no es así. No es así. Sí. Gustavo, muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro. Gracias a vos. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa en este Primera Mañana. Recordá, hoy tenemos mucho para compartir con vos. En un ratito va a llegar Dani Christopher con el espacio de Vivir Mejor. Y hoy con un tema puntual. Apnea del sueño. ¿Qué es y cómo se puede tratar? Estos temas y muchos más cuando volvamos de la pausa en Primera Mañana.